tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a realizar un ejemplo de distribución de perfiles de velocidad correspondiente a fenómenos de transporte. Los integrantes son Cortés Álvarez Carlos, Coyoyanque Mariela, Medina Torres Madeleine, Villegas Daniel, Aleluya Guanto María, Quenta Márquez Grisel y Casasola Quispe Claudia. En este problema vamos a determinar la distribución del esfuerzo cortante para un flujo laminar en una rendija con pared móvil de un fluido en sistema de flujo simple. Para este ejemplo realizaremos el modelo matemático, que es una representación simplificada a través de ecuaciones, funciones o fórmulas matemáticas de un fenómeno o de la relación entre dos o más variables. Así también la función de transferencia, que es un método operacional para expresar la ecuación diferencial entre la entrada y la salida, la función del sistema y el diagrama de bloques. Bueno, continuando con lo que sería nuestro tema, vamos a realizar el siguiente análisis. Un fluido newtoniano está en flujo laminar en una rendija estrecha formada por dos paredes paralelas con una distancia 2b y ambas con una longitud L. Se entiende que B es mucho menor a W, de modo que los efectos de borde carecen de importancia, es decir, que pueden llegar a ser despreciables. La pared en x igual a b se mueve en la dirección z positiva a una velocidad estable de b sub 0. Es decir, que aquí vamos a tener dos paredes en el que están encerrando un fluido. Esta pared de la derecha tendrá un movimiento hacia abajo, lo cual hará que exista un cambio de velocidades en nuestro fluido y podemos esquematizarlo según las flechas como la indica. Nos indica que el fluido se va a mover en lo que es solo en la dirección en el eje Z, pero como podemos observar, las velocidades van a variar en función a lo que es el eje X. Para poder resolver, vamos a realizar las siguientes consideraciones. Esto por condiciones del problema. La transferencia de cantidad de movimiento será en la dirección del eje Z. Este será en estado estacionario. El flujo del fluido es un régimen laminar. Es un fluido newtoniano e incompresible, además de la temperatura que será constante en el sistema. Las coordenadas que tomaremos son las rectangulares. Entonces podemos considerar que nuestra velocidad en z va a ser una función de x. Por eso es que varía la velocidad en respecto al eje x. Mientras que nuestra velocidad en y y velocidad en x va a ser igual a 0 porque no existe movimiento en esos ejes. Y nuestra presión va a variar igual en función de z. Realizaremos lo que es un balance de cantidad de movimiento en un elemento diferencial de volumen delta v y de espesor delta x. Es decir, que solo tomaremos una porción, esto para el análisis. Bueno, realizando lo que es el balance de cantidad de movimiento, aquí tenemos lo que es la velocidad de entrada de cantidad de movimiento en la dirección de z. Esto evaluado lo que sería en z igual a 0. A este se le va a restar lo que es la velocidad de salida de cantidad de movimiento en la dirección z a través de la superficie en z igual a L. Acá. Se le sumará lo que es la velocidad de entrada de cantidad de movimiento en la dirección z a través de la superficie en x. Por eso se evalúa en x. Menos lo que es la velocidad de salida de la cantidad de movimiento en la dirección z a través de la superficie en x más s delta x, que es el que nos interesa, más lo que sería la fuerza de gravedad que actúa sobre el fluido en la dirección de z. Todo esto igualado a 0. Y de esa forma hemos realizado lo que sería nuestro balance de cantidad de movimiento. A toda nuestra ecuación, como podemos observar, tenemos un común que es W. Entonces vamos a realizar algunas operaciones algebraicas dividiendo la ecuación entre W y delta X. ¿Esto con qué fin? Con el fin de poder tener, aquí como podemos observar, una expresión más simplificada y podremos aplicar lo que mediante algunas operaciones podemos llevar lo que es aplicar la definición de la primera derivada.
Aplicando lo que es la definición de la primera derivada, es decir, vamos a aplicar lo que son los límites cuando delta x tiende a 0. Entonces podemos obtener lo que sería esta ecuación que está en función del diferencial respecto a x, que lo conocemos como nuestro balance de envoltura. Bueno, como podemos observar, aún tenemos lo que sería nuestras densidades de flujo, que aún hay que realizar un análisis individual. Entonces, para eso vamos a analizar cada término. Lo que sería nuestra densidad de flujo en xz, vamos a realizar lo que sería el análisis en la cantidad de movimiento, tanto molecular, que sería acá, y convectivo. Como podemos observar, no existe movimiento en lo que sería en el eje x, y por eso es que nuestro vector unitario xz va a ser igualado a 0. Y tampoco hay una velocidad en x porque el movimiento es plenamente en el eje z y nuestra velocidad en x llegaría a ser 0. Por lo tanto, quedándonos así nuestra densidad de flujo como la cantidad de movimiento. Y este podemos definirlo como según lo que es la ley de viscosidad de Newton. En lo que es la densidad de flujo en ZZ, vamos a realizar el mismo análisis. Como podemos observar, no tendremos lo que es la cantidad de movimiento en ZZ. Esto debido a que el subíndice izquierdo nos indica la transferencia de cantidad de movimiento y el subíndice de la derecha la dirección del fluido. En este caso sí lo tomamos en cuenta en el anterior, ya que la transferencia de cantidad de fluido se da en el eje X. Como lo mencionamos, va a variar dependiendo de X. Y la dirección del fluido se mueve en dirección del eje Z, como lo mostramos en la figura. En este caso lo anularemos, quedándonos así solo lo que es la presión por su vector unitario, más lo que es la densidad, velocidad en Z, por la velocidad en Z, esto por definición, y estos no son anulados por el mismo hecho de que tenemos lo que son las velocidades en Z, sí son existentes. Y lo evaluaremos como hemos observado en nuestra ecuación en Z igual a 0 y en Z igual a L. De la ecuación explicada anteriormente, donde evaluando el término de la cantidad de movimiento convectivo en Z igual a 0 y Z igual a L, se observa que existe una conservación del flujo global, por lo que el término convectivo en ambos casos son iguales. En el término molecular aplicamos la definición de la presión modificada y evaluando respectivamente para Z igual a 0 y Z igual a L, se obtienen los términos de P sub 0 y P sub L, mismos que al ser reemplazados en la ecuación nos da como resultado la siguiente expresión de la diferencia de las presiones modificadas. Finalmente, tendremos que la derivada del flujo combinado respecto a x es igual a la densidad del flujo combinado ZZ, evaluado en Z igual a 0, menos el mismo término evaluado en Z igual a L sobre la longitud, más la densidad por la gravedad en Z. Considerando las operaciones realizadas anteriormente y reemplazando las mismas en la ecuación, obtenemos que la derivada de la cantidad de movimiento respecto a x es igual a la diferencia de las presiones modificadas sobre la longitud. Si para esta ecuación llevamos el diferencial de x al miembro derecho y a ambos miembros lo derivamos respecto al tiempo, obtenemos la ecuación siguiente, que corresponde al modelo matemático planteado. Una vez que tenemos el modelo matemático, la cual relaciona la señal de entrada y salida, hallamos la función de transferencia, aplicando la transformada de Laplace, y después hallamos la función del sistema, aplicando la antitransformada. Ahora, para la función de transferencia, lo que se busca es el cociente de la transformada de la señal de salida respecto a la transformada de la señal de entrada, con la cual obtenemos la función buscada. Entonces, resolvemos la ecuación obtenida del modelo matemático por la transformada de Laplace, la cual nos permite determinar de manera inmediata dicha función.
Además, una vez aplicada la transformada de Laplace, suponemos condiciones iniciales nulas. Como se puede ver en pantalla, la transformada de la derivada del esfuerzo cortante, o también llamado esfuerzo viscoso, es S veces tau en xz menos tau en 0. Y estas es igual a k veces por la derivada de x, que sería S veces de xs menos x en 0. Como dijimos al inicio, las condiciones iniciales serán nulas, estas se hacen igual a 0, obteniendo la ecuación de S veces el esfuerzo cortante es igual a K veces por S por XS. Continuando, vamos a despejar lo que es la función de transferencia. Para eso despejamos HDS igual a TDS sobre XDS, que esto va a ser igual a la constante K. Ahora, esta que ven sería nuestra función de transferencia. Ahora, para hallar la función del sistema, vamos a aplicar la antitransformada a nuestra función de transferencia. Aplicando la antitransformada, obtenemos que HDS será H minúscula de T igual a tau de XZ o el esfuerzo cortante sobre X. Y esto va a ser igual a la constante K por delta de T. Ahora, debemos recordar que K es igual a la presión inicial menos la presión en L sobre la longitud L. Y reemplazando, obtenemos que la función del sistema será h de t igual a la presión inicial menos la presión en L sobre la longitud L por delta de t. También en el ejercicio se nos pedía determinar el esfuerzo cortante. Para ello, aplicamos en el modelo matemático que está aquí, que aquí se ve, aplicamos las integrales, lo que nos va a ayudar a determinar la ecuación del esfuerzo cortante, que va a ser igual a la presión inicial menos la presión en L sobre L por X más la constante 1. Para encontrar el perfil de velocidades vamos a determinar la constante 1 aplicando condiciones de borde. En nuestro modelo matemático, al integrarlo, obtenemos que la velocidad de cantidad de movimiento es igual a la diferencia de presiones sobre L por X más la constante 1. Entonces debemos encontrar la constante 1, para ello aplicamos condiciones de borde. Cuando X vale K, la velocidad de cantidad de movimiento vale 0. Aplicando estos dos valores en esta expresión, obtenemos la siguiente expresión. Y ahora despejamos la constante 1, la cual vale menos la diferencia de presiones sobre L por K. Esta constante 1 vamos a reemplazarla en nuestra primera ecuación integrada. La velocidad de cantidad de movimiento entonces ahora va a ser la diferencia de presiones sobre L por X menos la diferencia de presiones sobre L por K. A esta expresión la vamos a llamar alfa. Por otro lado, sabemos que la velocidad de cantidad de movimiento es igual a al negativo de la viscosidad por la derivada parcial de la velocidad en z respecto a x más la derivada parcial de velocidad en x respecto a z. Sabiendo que no hay movimiento en el eje x, el segundo término se hace 0 y obtenemos que la velocidad de cantidad de movimiento es igual a menos la viscosidad por la derivada parcial en z respecto a x. A esta expresión le denominamos beta. Ahora igualamos alfa y beta para encontrar el perfil de velocidades y esta ecuación va a ser mi ecuación diferencial 1, la cual vamos a pasar a resolver integrando obtenemos que el negativo de la viscosidad por velocidad en z va a ser igual a la diferencia de presiones sobre 2L por x al cuadrado menos la diferencia de presiones sobre L por xk más la constante 2. A esta ecuación la vamos a llamar ecuación 2. Entonces vamos a determinar la constante C2 y K aplicando ahora dos nuevas condiciones de borde. La condición de borde 2
ser cuando x vale menos b, la velocidad en z vale 0. Reemplazando ambos valores en la ecuación 2, obtenemos esta expresión. La vamos a denominar ecuación 3. La siguiente condición de borde es cuando x vale b, la velocidad en z va a ser la velocidad sub 0. Obteniendo igual la reemplazamos en la ecuación 2 y obtenemos la siguiente ecuación. La vamos a denominar ecuación número 4. Para determinar la constante C2, entonces vamos a sumar 3 y 4. Obteniendo lo siguiente, todo en función de b sub 0 y los parámetros b. Despejamos la constante 2, obteniendo que vale menos la viscosidad por la velocidad sub 0 sobre 2, menos la diferencia de presiones sobre 2L por B cuadrado. Ahora vamos a reemplazar la constante 2 en la ecuación 3 para hallar K, obteniendo la siguiente expresión, la cual vamos a reducir términos semejantes y despejando K, obtenemos que vale la viscosidad por la velocidad sub 0 sobre L menos sobre 2B por la diferencia de presiones. Ahora reemplazamos la constante 2 y la constante K en la ecuación diferencial 2, obteniendo la siguiente expresión, la cual vamos a reducir al máximo términos semejantes, los ordenamos y despejamos la velocidad en Z. Y esta sería nuestra expresión para nuestro perfil de velocidades en este ejercicio. Para la parte de diagrama de bloques, primeramente para el flujo de cantidad de movimiento obtuvimos la siguiente expresión. Haciendo su diagrama de bloques, se podría decir que se tiene como señal de salida la densidad de flujo de cantidad de movimiento. Para generar la expresión, se ve que proviene de un nodo de unión. Por un lado se tiene la distancia x, que es afectado por la presión inicial menos la presión en L sobre la longitud L. Y esto llega de forma positiva al nodo. Por el otro lado se tiene la velocidad inicial v sub 0, que es afectado por la viscosidad μ sobre 2b, y esto llega de forma negativa. Para la distribución de velocidades, la ecuación obtenida es de la siguiente forma. Se ve que la velocidad en z es el resultado de la unión de dos términos. El primero lo podemos expresar partiendo de la unión de x al cuadrado, que es afectado por 1 sobre b al cuadrado, que llega a este nodo de unión de forma negativa. Por el otro lado llega la unidad de forma positiva. Todo esto es afectado por el término p sub 0 menos p sub l sobre 2 por μ por l, y nuevamente afectado por b al cuadrado antes de llegar de forma positiva al nodo de unión. El otro término que llega al nodo de unión parte de la velocidad v sub 0, que es afectado por un medio y luego por x sobre b más 1. Todo esto también llega al nodo de forma positiva, para obtener la velocidad en z.